esperando mañana participar en este evento, y me preguntaron, bueno, ¿y cuál sería el tema con el que hablarías? Tuve la peregrina idea de tratar este tema de origen y contexto de las vulneraciones a las niñas y niños. No sé qué estaba pensando, pero que aquí se le ocurre poner el tema así, ¿no? Es imposible abordar en media hora seriamente cuál es en realidad el origen y el contexto de las vulneraciones a las niñas y niños, porque uno se tiene que referir a toda una serie de temas históricos, culturales, políticos, legales, civilizatorios. Entonces, pues rebasa cualquier posibilidad coherente de dar una explicación en este tiempo, digamos, ¿no? Bueno, un expediente muy fácil es hacerlo muy participativo, ¿no? Entonces hablan ustedes y yo las escucho. Ya sale uno del programa, pero vamos a tratar de hacerlo así también. Pero, digamos, si uno va como este gran marco del origen y del contexto, pues, y lo hemos platicado con algunos de los TAS ya en este modelo de atención que se está implementando, se va uno al tema de la crisis civilizatoria, la matrística, y bueno, esto ya lo han estado viendo, y muchos de ustedes se han acercado a estos temas, han visto a Maturana o a Naranjo o a otros autores. Entonces, más o menos entiende que hemos venido en un proceso evolutivo, construyendo una visión sobre las niñas y los niños, un concepto sobre las niñas y los niños. Y en esa evolución uno descubre que como humanidad, pues hemos fallado radicalmente muchas veces, justamente el entender una serie de cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza misma del ser niña o niño. Un indicador de eso es que es hasta 1989 cuando se aprueba a nivel internacional la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, cuando uno ve ese hecho histórico, dice, pues no estamos tan bien como humanidad, ¿no? Nos tardamos siglos para darle una connotación, para establecer un concepto, para, digamos, construir un marco de preferencia legal para decir, niña y niño es esto y le corresponde esto, ¿no? O sea, reconocernos como titulares de derechos. ¿Cuál puede ser la razón para que como humanidad hayamos tardado tanto en entender que las niñas y los niños son seres con una serie de características específicas y que requiere de una serie de derechos que tienen que garantizarse y ejercerse? Y entonces uno dice, bueno, pues es que a lo mejor nos ha faltado conocimiento, no sabíamos como humanidad una serie de cosas, y entonces por eso no pudimos llegar a esta conclusión o a este avance, digamos, civilizatorio de reconocimiento hacia las niñas y niños, ¿no? O a lo mejor hay alguna cosa como más, más oscura tras de esa incomprensión. No queremos, como responsables de protección o padres de familia, perder nuestro poder, nuestra capacidad de controlar la situación, y entonces no reconocemos a las niñas y niños como titulares de derechos, porque eso nos hace perder, digamos, ese control, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la clave detrás de este fenómeno de tardío reconocimiento de la existencia de las niñas y niños? Y yo creo que tiene que ver justamente con este concepto de comprender. O sea, tenemos muchos conocimientos, desarrollamos muchas, digamos, capacidades de acumulación de información, tenemos capacidad de representar la realidad de diferentes maneras, escribir sobre las cosas, dar conceptos, etcétera. Pero detrás de eso, efectivamente estamos comprendiendo
los fenómenos, los procesos, lo que hay detrás de las cosas. Yo creo que ahí está un poco la clave, porque hoy niñas y niños siguen siendo víctimas de vulneraciones y de abusos de todo, ¿no? Ya sabemos muchas cosas de ellos, pero en realidad estamos entendiendo, comprendiendo lo que hay detrás de esto. Y ahí está la clave, pienso, ¿no? Porque ese contenido tiene que ver con esta capacidad, con esta sagacidad de entender cómo se dan una serie de relaciones concretas dentro de la realidad. ¿Con qué más podemos asociar la comprensión? ¿Qué me ayuda? Conocer al otro, necesito conocer para poder comprender. Cuando lo escuchas y empatizas visualmente. Empatizas, ¿no? O sea, la palabra comprensión nos lleva inmediatamente no solo al conocimiento, no solo a, digamos, un poco el entendimiento de cómo funciona la realidad, sino también tiene esta otra, digamos, connotación de la empatía, de la compasión hacia otro, ¿no? Hoy, con todo lo que sabemos, con todo lo que, digamos, hemos estudiado sobre la niñez, en realidad tenemos esta mirada de comprensión. Primero hay que reconocer lo que vamos sintiendo nosotros mismos como adultos y a partir de eso podríamos entender la conducta de los niños. Qué importante, o sea, ¿cómo va a haber comprensión si no tenemos contacto y conexión con nuestras propias emociones, con nuestra propia historia? De entrada también es reconocernos nosotros como sujetos de derechos. Creo que como adultos transitamos esta etapa de desarrollo de la infancia sin vernos de esa forma, obedeciendo a un contexto sociohistórico. También hay que tomar en consideración la injusticia y la inequidad estructural que existe. O sea, no se puede ver a los niños como sujetos de derecho de juego, por ejemplo, porque hay la supervivencia está antes, ¿no? Entonces, creo que también hay un contexto más amplio de injusticia que, o sea, pues sí, que rebasa nuestra capacidad de mirar. Es justamente de lo que huí para esta presentación. Creo que regresar, digamos, a esta idea de cómo nos relacionamos como personas con el mundo nos puede dar alguna idea tal vez más clara, más sensible, más cercana de lo que es justamente este contexto de las generaciones, ¿no? O sea, lo primero que quiero decir es coincido plenamente con lo que acaba de decir. Me parece que los seres humanos nos hemos convertido en utilidad. Somos seres utilitarios y mientras servimos y somos útiles para algo, pues entonces valemos. Pero cuando no somos útiles para algo, somos perfectamente desechables. Pero yo quería compartir no una reflexión mía, sino una reflexión de Gabor Maté, que el otro día escuché y que puede darnos una pista. Y decía que las experiencias adversas, lo grave de las experiencias adversas no son las experiencias adversas por sí mismas. Es decir, una violación sexual, lo grave no es la violación sexual. Lo grave es lo que le pasa a la persona cuando sufre esa violación, que es una desconexión profunda consigo mismo. Si partimos, y ahora que estaba viendo el ejercicio y yo también caminando hacia el frente, contactando un poco con nuestras historias y viendo que, pues no sé qué tan dolorosas fueron nuestras historias en la infancia, pero si partiéramos de este supuesto que dice Gabor, que me parece que lo tenemos que tomar muy en serio, es la desconexión de nosotros mismos a partir de las experiencias adversas. ¿Cuántos de nosotros en esta sala tendríamos experiencias adversas que nos desconectaron con nosotros mismos? Creo que la violencia existe en la humanidad desde miles y miles de años. Tenemos la tendencia de romantizar un poco el pasado, pero creo que la crueldad existe desde mucho. Creo que todavía estamos en este proceso de descubrir y entender todavía en qué aspectos de nuestra sociedad todavía existe la violencia estructural, y tanto en el campo político como en el campo social, económico, etc.
Entonces, para ir quitando esas barreras y esos sistemas de opresión. Pero al mismo tiempo, creo que cuando usted habla de comprensión, para mí la comprensión, la empatía, en todos los aspectos que hablamos, quizás un término es la conciencia. Y si colectivamente logramos alcanzar un nivel de conciencia mucho más completo o elevado, como quieran, quizás podríamos en ese caso llegar a una sociedad mucho menos violenta o no violenta y poder justamente abordar y conectarnos con los niños desde otro nivel de conciencia mucho más consciente de qué es la violencia, de dónde viene, qué bagaje, qué pesos tenemos de nuestro pasado y cómo liberarnos de eso y al final es también un concepto de libertad. Es incomprensible muchas veces todo lo que está sucediendo. Digamos, esta incomprensión requiere como una, pues no sé, como un remedio, como una fórmula que nos permita justamente salir de la incomprensión. Y acercamos desde la comprensión, desde esta riqueza de concepto, de conocimiento, pero de la inteligencia que hay detrás de la comprensión, pero de la emoción y de la empatía y de la compasión, pudiera ser justamente esta fórmula para enfrentar, digamos, esta irracionalidad, esta incomprensibilidad, digamos, de la vida que estamos viviendo como especie, como humanidad. Muchas gracias.